Sean bienvenidos a nuestro canal, pero sobre todo sean bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast Hablemos de. Así que sin más preámbulos, vamos con la intro. El niño interior es una representación simbólica de la parte más sensible, espontánea y auténtica de nosotros mismos que se formó durante nuestra infancia. Técnicamente es la esencia emocional que guarda recuerdos, emociones y necesidades no satisfechas de cuando éramos pequeños. Esta parte influye en cómo nos relacionamos, amamos, tememos y nos cuidamos a lo largo de nuestra vida. Y ojo, no es lo mismo tener un niño interior a tener comportamientos infantiles. Por una parte, el niño interior es una dimensión emocional que representa las experiencias de la infancia. Estas están conectadas a nuestras heridas, necesidades y deseos profundos. Por otro lado, el comportamiento infantil es una reacción impulsiva o inmadura ante una situación no necesariamente que viene del niño interior. Puede ser una defensa aprendida o una falta de autocontrol emocional. Ahora vamos a ver sus características. El niño interior puede tener características tanto positivas como negativas. Y bueno, primero que nada vamos a ver las características positivas, que por una parte incluye lo que es la creatividad. Es decir, la creatividad es una de las cualidades más sanas del niño interior. Es su capacidad para expresarse sin filtros, imaginar mundos nuevos, jugar, crear y emocionarse con lo más simple. Esta espontaneidad es una fuente poderosa de energía para la persona, que es vital, auténtica y técnicamente conecta con el presente. Un ejemplo de esto pues es técnicamente cuando el adulto decide pintar. ¿Por qué? Porque al momento de pintar el adulto no se fija si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. Él simplemente lo hace porque le da placer, porque le gusta jugar con ello, porque le gusta dibujar o porque le gusta hacerlo. Es decir, se deja llevar con el dibujo y no piensa si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Otro ejemplo de esto podría ser una persona que alimenta su creatividad interna cuando inventa algún cuento o algún juego con sus sobrinos, con sus hijos o con alguna persona en específico, ¿no? Y esta capacidad de soñar despierto pues viene directamente del niño interior. Finalmente, otro ejemplo de esta misma característica pues es que se maravilla al ver una luciérnaga, ¿no? Él puede disfrutar de mirar las nubes, de buscar formas o incluso reír con una tontería, ya que es una manera de volver a mirar el mundo con ojos nuevos y curiosos, tal y como lo haría un niño. Otra característica sería la curiosidad, ya que la curiosidad del niño interior es una fuerza natural que impulsa a explorar, hacer preguntas, probar cosas nuevas y aprender sin miedo al error. Es decir, es una actitud abierta hacia el mundo sin necesidad de tener todas las respuestas, simplemente buscas aprender. Un ejemplo de esto pues sería un adulto conectado con su niño interior que pueda hacer preguntas como ¿por qué el cielo cambia de color al atardecer? No sé, ¿por qué las cosas se ven de este modo? ¿Por qué funciona de esta manera? Es decir, él se permite explorar y aprender como si fuera la primera vez. Alguien curioso también puede entrar a una librería sin buscar nada en especial, solo algo que le llame la atención o que le sirva para descubrir algo nuevo, ¿no? Un libro de recetas, un libro de terror, un libro de escritura, etc. Finalmente, otro ejemplo de esta característica pues puede ser animarse a tomar una clase particular sobre algo, una clase de cocina, aprender a tocar un instrumento, aprender a hablar un idioma nuevo y no se preocupa por ser bueno, simplemente lo hace por experimentar algo distinto a lo que está acostumbrado. Por otra parte, otra característica es la capacidad de disfrutar del momento presente. El niño interior te permite vivir en el aquí y en el ahora. Su atención está completamente puesta en lo que se hace sin preocuparse por el pasado o el futuro. Simplemente estás viviendo el presente y no te preocupas lo que hay más allá o lo que pudo haber sido atrás en tu vida. Un ejemplo de esto pues puede ser que en lugar de comer apurado, una persona que come apurada decide comer despacio, ¿saben? Es decir, prefieren disfrutar su comida, la saborean, la huelen, disfrutan todo y cada uno de los alimentos que tienen en el plato. Otro ejemplo de esto podría ser alguien que disfruta del presente y no reprime la risa por parecer serio. Simplemente si algo le causa risa se va a burlar o si siente vergüenza va a sentir la vergüenza, pero lo siente sin miedo al que dirán. Finalmente, otro ejemplo de esta característica pues puede ser jugar con un perro o armar un rompecabezas o simplemente mirar cómo se cae la lluvia, ¿no? Desde la ventana o desde tu auto e incluso tú salir a disfrutar de esa lluvia. Por otro lado, tenemos las características negativas, y estas características negativas incluyen los miedos. Cuando no tienes un niño interior saludable, muchos adultos prefieren cargar con una voz interna que critica todo lo que hace.
se sienten juzgados e invalidados por ustedes mismos. Esa voz puede decirte que no vales nada, que no eres suficiente o que te van a dejar en caso de que estés juntado con una pareja. Y la verdad pues es muy frustrante emocionalmente porque pues al final de cuentas lastima lo que es tu autoestima y tu confianza como persona. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esta característica. Unos ejemplos podría ser una persona que evita expresar sus opiniones en una reunión o decir lo que realmente sienta su pareja por temor a ser rechazada o incluso ridiculizada por esta persona. También otro ejemplo podría ser que aunque logre metas o reciba reconocimientos, simplemente no se siente lo suficientemente bueno para recibir ese premio y prefiere decir algo como es que fue suerte o lo obtuve por sin querer queriendo, ¿no? Entonces te autosaboteas al final de cuentas. Y finalmente otro ejemplo de esta característica puede ser que evita tomar riesgos o perseguir sueños, como puede ser cambiar de trabajo o comenzar un nuevo proyecto. ¿Por qué? Por el miedo a equivocarse y confirmar que no es capaz de hacerlo. Otra característica negativa es la inseguridad. Cuando el niño interior está inseguro, se refiere a que la parte de nosotros que debido a experiencias de abandono, negligencia infantil, críticas constantes por nuestros padres o conocidos o la falta simplemente de validación durante nuestra infancia, se desarrolla una sensación persistente de inseguridad. Y estos pueden ser algunos ejemplos de esta parte. Una persona que tiene una idea brillante para iniciar un proyecto personal o profesional que se la presenta a su jefe, pero por la inseguridad simplemente decide no dar el primer paso, que es exponerla o darla a escuchar. Otro ejemplo de esto puede ser cuando alguien te da un cumplido como "qué bien lo hiciste, bro", pero la persona simplemente se siente insegura y simplemente responde con "no lo sé, tal vez simplemente tuve suerte" o "el día de hoy me levanté con el pie izquierdo" o "quizás no me lo merecía realmente". ¿Sabes? De ese tipo de comentarios puedes tener cuando tienes un niño inseguro. Finalmente, parte de otro ejemplo sería que en el trabajo una persona con un niño interior inseguro se esfuerza al máximo para lograr la perfección. ¿Por qué? Porque teme que cualquier error o fallo se vea como una señal de que no es competente para su trabajo. Y esto puede generar agotamiento o frustración que constantemente pues le da una presión interna a la persona. Finalmente, otra característica negativa pues es la vulnerabilidad emocional. En esta parte, pues el niño es altamente sensible a estímulos emocionales, especialmente a aquellos que invocan recuerdos o heridas de la infancia. Esta vulnerabilidad pues puede manifestarse con miedo, abandono, sensibilidad al rechazo o a una necesidad constante de aprobación. Un ejemplo de esto pues técnicamente puede ser alguien que recibe una crítica en el trabajo y aunque es constructiva, simplemente se siente herido, se siente regañado, se siente mal por lo que le acaban de decir a pesar de que no fue en mal plan o en mala onda. Otro ejemplo de estas personas pues que es cuando en una discusión con su pareja, una palabra como decepción o odio lo hace llorar o retraerse como si viviera un castigo de la infancia. Finalmente les cuesta decir que no. Otro ejemplo de estas personas es que les cuesta decir que no porque temen que lo dejen al querer sentirse autoritario. Entonces siente culpa o ansiedad por solo sentirse priorizado. Ahora vamos a leer 3 historias de ejemplos para comprender cómo funciona nuestro niño interior en la vida cotidiana, pero sobre todo saber identificar los problemas de nuestro niño interior o bien si tenemos algún niño interior dañado. Vamos con la primera historia. Valeria siempre había tenido una relación complicada con su madre. Desde pequeña recordaba el tono alto de las reprimiendas y las interminables expectativas que nunca parecían ser suficientes. Su madre siempre se mostró tan firme, tan exigente, que nunca mostraba signos de debilidad o ternura. Valeria como niña solo deseaba ser vista, amada, aceptada hacia las constantes críticas de su madre. Al crecer, mientras limpiaba la casa de su abuela fallecida, Valeria encontró una vieja caja con recuerdos. Al abrirlo encontró una carta que había escrito a los 8 años. La carta estaba dirigida a su madre, pero nunca fue enviada. Valeria comenzó a leer. «Querida mamá, no me grites más, yo solo quiero que me abraces». Las palabras simples y honestas la atravesaron como una flecha. En ese momento Valeria recordó lo que había sentido como niña, la soledad de ser incomprendida y la frustración de no saber cómo hacer que su madre la viera más allá de sus errores. Recordó las veces que deseaba que su madre la abrazara, que la mirara con dulzura, pero nunca lo hizo. Días después, Valeria decidió escribirle a su madre, quien ahora tiene Alzheimer avanzado. En la carta expresó lo que sentía. «Solo quería que me abrazaras. He pasado años buscando este abrazo y quiero que sepas que te sigo amando». Durante su visita, su madre en un raro momento de lucidez la abrazó y le dijo: «Siempre te amé, solo no sabía cómo decírtelo». Fue la primera vez que Valeria sintió que su niña interior era abrazada. En ese momento entendió que el amor que había faltado ya no dependía de su madre, sino de ella misma. Se reconcilió con su niño interior y comenzó a sanar. En esta historia podemos ver cómo Valeria técnicamente
pues se sentía abandonada, se sentía herida. ¿Por qué? Porque su madre nunca la abrazó, porque su madre nunca le dio esa confianza que ella necesitaba escuchar para sentirse suficiente. Y al momento de que su madre le abrió su corazón en ese momento de lucidez y le dijo que en realidad siempre la quiso, pues para Valeria fue una conexión especial con su yo interior, con su niño interior, mejor dicho, y técnicamente olvidó todas las frustraciones del pasado. Ahora vamos con la segunda historia. Mateo era un ejecutivo exitoso con una carrera que muchos envidiarían, pero había algo en su vida que lo perturbaba. Ataques de pánico que surgían sin razón aparente. A pesar de ser rodeado de logros y éxito, el miedo lo controlaba. Durante sus sesiones de terapia, Mateo empezó a recordar detalles de su infancia que explicaban su ansiedad. Recordó que cuando sus padres discutían, él se refugiaba en su armario, buscando el silencio como un refugio seguro. En su mente de niño, el silencio era la única manera de evitar el caos emocional de la casa. Así había aprendido a cerrar las puertas al mundo, a quedarse invisible sin poder expresar lo que sentía. Un día, en una conferencia importante, el miedo lo alcanzó nuevamente. Su voz tembló frente a la multitud y, abrumado por la ansiedad, salió corriendo del escenario. Se sintió atrapado como ese niño en el armario, incapaz de enfrentar la situación. Esa noche, en su habitación, tomó un cuaderno y escribió una carta a su niño interior. Ya no estás solo, ahora yo te protejo, ya no necesitas esconderte, puedo enfrentarlo por ti. La carta fue un acto simbólico, un momento de reconciliación. Al mes siguiente, Mateo volvió a dar charlas, pero esta vez había algo que había cambiado. Comenzó con una confesión sincera, algo que nunca había dicho antes. He vivido en una jaula invisible, decía, hoy salgo de ella. Dejó atrás el miedo al juicio y a la necesidad de esconderse, reconociendo su vulnerabilidad frente al público. Con cada charla sentía como su niño interior se iba liberando, como si ese pequeño ser que había aprendido a callar finalmente pudiera respirar y expresarse. El proceso de sanar de su niño interior no fue inmediato, pero al dejar de luchar contra sus miedos, Mateo comenzó a sentirse más libre y auténtico. Lo que antes lo limitaba, ahora lo impulsaba a ser quien realmente era, sin el peso de la culpa o el miedo que había cargado por tanto tiempo. Como podemos ver en esta historia, Mateo pues técnicamente tenía ese miedo constante a hablar en público, porque cuando sus padres discutían, él se sentía invisible, se escondía en un armario y simplemente no enfrentaba el problema. Al momento de que Mateo dice que él mismo se va a autoproteger, le está diciendo a su niño interior que él mismo lo va a proteger, pues es cuando empieza a agarrar esa confianza, esa suficiente confianza para enfrentar el mundo y decir, de aquí soy. Y pues técnicamente empieza a dar conferencias mucho más profesionales, mucho más laboriosas, más hablado, más sincero, más sin tanto titubeos como ahorita yo. Pero técnicamente Mateo logra enfrentar su yo del pasado y es por eso que puede seguir adelante y al final de cuentas su niño interior sana. Ahora vamos a ver la última historia. Lucía había adoptado a un niño con la esperanza de brindarle todo el amor y cuidado que ella misma no recibió durante su infancia. Sin embargo, a pesar de ser una madre amorosa, algo en su interior seguía sintiendo vacío, como si algo estuviese sin resolver. En una dinámica de terapia familiar, el terapeuta les pidió a todos que hablaran en una silla vacía, como si fuera su yo de 6 años. Lucía al principio no supo qué decir, se quedó en silencio mirando la silla vacía y finalmente murmuró, no sé qué decirte. De repente, algo dentro de ella se quebró. Fue como si esa niña interior que siempre había estado callada y olvidada empezara a salir a la superficie. Sin poder controlarlo, gritó, perdóname por olvidarte, y comenzó a llorar, abrazando de la nada a la silla, como si estuviera abrazando a esa niña pequeña que nunca recibió la atención y el cariño que necesitaba. Su hijo, que solo observaba, se acercó lentamente, con una mirada llena de comprensión, se arrodilló junto a ella y con voz suave le dijo, yo tampoco sabía cómo decir que te necesitaba. En este momento Lucía entendió que su hijo también había tenido sus propios silencios, sus propios miedos y carencias, y aunque ella los había percibido de manera diferente, pues se da cuenta de que no era así. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lucía y su hijo durmieron abrazados, sintiendo que finalmente ambos se entendían y se apoyaban de una manera profunda. Lucía, al sanar su niño interior, pudo conectar con su hijo de una manera más plena y auténtica, creando un vínculo donde ambos se daban el amor que necesitaban. En esta historia, técnicamente, Lucía pues representa esa parte de tu yo, tu vacío emocional, que lo intentó llenar adoptando a un niño para darle ese cariño que ella nunca recibió, pero al final de cuentas se da cuenta que en realidad no le estaba dando el cariño suficiente o le estaba prestando la atención suficiente. ¿Por qué? Porque ella todavía no había sanado esa parte de su niño interior que necesitaba resolver. Porque al final de cuentas, pues es como todo en la vida, ¿no? Necesitas resolver una cosa para seguir avanzando. Y si no resuelves esa cosa, va a haber trabas que te impidan llegar al siguiente camino o a la siguiente meta. Y eso mismo estaba pasando con Lucía y su hijo adoptivo. Al final, cuando ella logra liberarse de esa presión y logra pedirse perdón por todo el mal que le está hecho,
que le ha hecho, pues técnicamente es cuando nota y verifica que le estaba haciendo lo mismo a su pequeño hijo. Y pues obviamente al final, pues si esta historia fuera real, pues al final ambos crecerían para bien. Es decir, Lucía sería una mejor madre y el chico quizás no representaría estas carencias a futuro. O mejor dicho, no va a presentar estas carencias a futuro. Ahora bien, ¿cómo saber que tengo a mi niño interior dañado? Pues bueno, primero que nada tienes miedo al rechazo constante. Es decir, no te gusta recibir un no por respuesta o simplemente no te gusta que las personas te digan lo que tienes que hacer, ¿sabes? También puede ser esa parte de desafiar a la autoridad, que no te gusta que te digan lo que tienes que hacer o que te exijan algo que tú no te crees suficientemente bueno para lograr. Otra puede ser que eres muy duro contigo mismo, que de verdad, de verdad, de verdad eres duro contigo mismo y te exiges demasiado, te autoexiges demasiado en el trabajo, en la manera educacional o en lo profesional y simplemente pues vas en la vida dando el 110% de ti, aunque la vida solamente te pida el 80%, el 50%, el 20%. Pero tú prefieres dar el máximo, ¿por qué? Porque quieres quedar bien ante los demás, pero sobre todo porque no quieres ver que eres el error andante que piensan los demás. Otra forma de saber que tu niño interior está dañado es que te cuesta mucho recibir amor o confiar en los demás. La verdad, las personas que tienen un niño interior dañado están muy vulnerables al sentirse queridos. ¿Por qué? Porque en el pasado sus cuidadores directos no lo hicieron. Y por ende también les cuesta confiar en los demás. ¿Por qué? Porque nunca tuvo a quien contarle sus problemas. Porque siempre se sintió solo. Porque nunca pudo decir, expresar lo que sentía al final de cuentas, ¿no? Entonces, esta parte creo que es una de las cosas más puntuales y más específicas de que tienes a un niño interior dañado. Otra parte pues sería hacer que te sientes vacío y que no te sientes suficiente a pesar de tener un trabajo estable, una relación buena, ganas bien económicamente. Es decir, un ejemplo, tienes un trabajo bueno, ganas económicamente bien y tus hijos son buenos, son perfectos, se consideran los hijos perfectos. Pero aún así tú no sientes que está valiendo la pena todo lo que estás haciendo por ellos y todo lo que estás haciendo por vivir de esa manera. Entonces, pues obviamente ese vacío emocional que sientes o ese vacío que nadie puede llenar, pues puede llevar a consecuencias como la depresión al final de cuentas. Así que mucho ojo ahí. Y bueno, también puedes tener patrones repetitivos sobre autosabotajes, perdón, o relaciones destructivas. Una persona que su niño interior está dañado puede tener, aquí se aplica el tener un comportamiento infantil que al final de cuentas daña la relación. O por lo mismo de que no tienes la suficiente confianza en los demás, empiezas a dañar la relación quizás con un delirio de infidelidad, ¿no? De celopatía. Entonces, pues mucho ojo en esta parte. Y bueno, al final de cuentas los autosabotajes también son parte de las características de que tienes un niño interior dañado. El autosabotaje es cuando tú mismo te pones trabas para no avanzar en tu vida, ya sea académica, profesional o incluso personal. Y bueno, finalmente otra cosa que se nota cuando tienes un niño interior dañado es que reaccionas de una forma exagerada ante la crítica, ante la autoridad y ante el abandono. Esto, pues bueno, lo vimos anteriormente. Te puedes tener una dependencia emocional hacia una persona. Entonces, pues por ende va a haber mucho miedo constante a que esa persona te abandone. También el hecho de reaccionar, de manera exagerada ante la crítica, pues también involucra el hecho de sentimientos negativos, ¿saben? Es decir, tu niño interior te está gritando, es que me está criticando, me está diciendo cosas, me está diciendo, pero al final de cuentas, ¿por qué lo ves de esta manera? Porque en el pasado tus padres, tu cuidador directo, te decía las cosas de tal manera que te hacía sentir mal. No te hablaba para darte una retroalimentación, sino que te gritaba y te decía lo menso que estabas, lo mal que estabas al realizar cierta acción, por dar un ejemplo. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de tener un niño interior dañado? Pues la primera es que tienes relaciones tóxicas o dependientes. Como vimos anteriormente, pues el hecho de que tengas a un niño interior dañado va a ser que cuando encuentres a una pareja, pues tú o un amigo cercano que te brindó la mano, que te brindó apoyo, pues tú te sientas conectado con esa persona, pero de tal manera que te sientes dependiente de él y que tu vida no valdría si él no estuviera contigo o si ella no estuviera contigo. Así que mucho ojo.
También parte de, pues, son las relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque estos traumas del pasado, porque al final de cuentas son traumas, o bueno, digamos, deficiencias del pasado, pues obviamente te van a perjudicar en tu vida amorosa, en tus relaciones amorosas. ¿Por qué? Porque todo lo que tu pareja te diga lo puedes tomar a mal, o todo lo que tú le digas a tu pareja lo puedes tomar como que tú lo estás haciendo bien, a pesar de que puede ser que no sea así. Entonces, pues obviamente empieza estas relaciones tóxicas, la celopatía, quizás comportamientos agresivos. Entonces, pues mucho ojo en esta parte. Otra consecuencia, pues también solas, es que te puede dar ansiedad, ataques de pánico e incluso depresión. Sabemos que la salud mental es un tema fuerte hoy en día y pues bueno, la ansiedad se involucra y creo que lo digo por los jóvenes de hoy en día. La ansiedad es una parte que al final de cuentas va creciendo poco a poco y aunque muchos digan que la ansiedad simplemente lo están tomando como por moda o por llamar la atención, la realidad es otra y yo lo que lo veo directamente, pues créanme que no es una moda y sí existe la ansiedad generalizada. Bueno, existen varios tipos de ansiedad, de eso lo hablaremos próximamente, pero al final de cuentas la ansiedad no solo se representa por tener miedo a hablar en público, sino que existen diferentes maneras de manifestarse. Y bueno, la depresión igual, ¿no? La depresión también, estos sentimientos de vacío, si te sientes con sentimientos de vacío, puede que tengas alguna depresión. Así que mucho ojo ahí, pues hay que verificar al final de cuentas, ir con un psicólogo, un terapeuta que te ayude a conectar con tus emociones de una manera estable. Otra consecuencia que puedes tener también, pues es que tienes dificultad para poner límites, ya sea en tu vida profesional, en tu vida tu vida académica o en tu vida personal. ¿Por qué? Porque simplemente de niño nunca no tuviste estos límites, no aprendiste a poner límites y pues obviamente las personas aprovechaban de ello y te pedían favores hasta el cansancio y tú por ser una buena persona o simplemente manipulado podría ser, pues accediste a realizarlos y hoy en día no puedes decir no a las personas que te piden un favor. Y bueno, finalmente una consecuencia de tener un niño interior dañado, pues es que puedes tener comportamientos adictivos o compulsivos, que aquí se determina, bueno, mejor dicho, que es muy diferente a tener el trastorno de TOC, es decir, el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí simplemente estos comportamientos pues pueden ser como adicciones a comer demasiado, a comprar por internet, a las redes sociales como tal, al trabajo, ¿sabes? Es decir, mantenerte ocupado haciendo algo para dejar de pensar en ciertas cuestiones, en ciertos pensamientos que simplemente no te dejan concentrar en tu día a día y pues es como un mecanismo de defensa al final de cuentas que prefieres utilizar para dejar de pensar en lo que no deberías de pensar. Y bueno, ¿cómo puedes sanar a tu niño interior? Primero que nada debes de reconocerlo. Admite que existe dentro de ti una parte que aún necesita amor y comprensión y que necesita tu ayuda para sanar. Segundo que nada, escúchalo. Escribe cartas como si fueran para ti a tu niño interior, pregúntale qué necesita o simplemente haz mediciones guiadas para conectar con él. De esa manera tú vas a poder liberarte y proseguir en tu camino en la vida adulta. Valídalo, dile que estuvo bien sentir miedo, tristeza o soledad en el pasado y no lo juzgues sobre todo. Ten presente que las cosas que viviste en el pasado tienen peso en el presente. Y finalmente protégelo, pon límites donde antes no lo hacías. Sé el adulto que necesita que lo cuide y lo defienda. Y haz las cosas que te hagan feliz sobre todo, ¿no? Porque al final de cuentas una persona feliz pues es una persona que puede vivir en el presente, que no se preocupa por el pasado y que no se preocupa por el futuro. Y ya finalmente, si de plano crees que necesitas ayuda, pues obviamente una consulta terapéutica te puede ayudar, una consulta psicológica te puede ayudar en esta ocasión, porque al final de cuentas ellos mismos te pueden apoyar a que tú liberes esta parte de tu niño interior o que tú conectes con tu niño interior y no te sientas tan abandonado con ellos, ¿sabes? Que no te sientas tan frustrado y que no te sientas en un vacío en el que no puedes salir, sino todo lo contrario, que sigas siempre adelante y sobre todo que logres, que logres avanzar en tu vida futura, en tu vida adulta, mejor dicho. Porque al final de cuentas, un adulto sin un niño interior, cuidado, sin un niño interior saludable, pues obviamente va a tener diferentes maneras de manifestarse que le pueden causar problemas tanto personales como a terceros, pero en especial personales. ¿Por qué? Porque técnicamente te estás dañando a ti mismo y no te estás permitiendo vivir, disfrutar del momento y disfrutar del presente. Así que si crees que necesitas ayuda, como siempre lo he dicho, pues visita a un psicólogo, créeme que te va a apoyar demasiado y en este caso hablando del tema, pues obviamente te va a ayudar a liberarte
o mejor dicho, a conectarte y liberar a tu niño interior. Porque todos lo necesitamos al final de cuentas y todos tenemos un niño interior. Así que qué mejor que tenerlo feliz a tener estas carencias del pasado que no nos dejan avanzar. Y bueno, ya como reflexión final, sí me gustaría decirles que el niño interior lo deberían tener muy presente en su vida adulta. Y sobre todo tenerlo sanado, no dañado. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, si tienes a un niño interior dañado, ya vimos todas las repercusiones que esto puede tener en su vida diaria y en su vida privada como tal, ¿no? Pero sobre todo que afecta a su personalidad y afecta a su vida a futuro. Entonces, pues obviamente tener a tu niño interior dañado sí puede manifestar ciertas cosas negativas en tu vida diaria. Y es mejor tenerlo sanado porque de esa manera vas a disfrutar de mejor manera el presente. Y vas a disfrutar los momentos especiales con la familia, con los amigos, incluso con tu propia esposa, con tu mascota, no lo sé. Y los vas a disfrutar de mejor manera. Vas a vivir la vida de una manera diferente y vas a aprender a sentir esas necesidades, a sentir que las necesidades que tenías antes se han esfumado por completo. Y que ahora solo vives, no por vivir, sino porque tienes un propósito o un compromiso contigo mismo. Y ese es el ir creciendo poco a poco, el ir desarrollando tu personalidad a tal punto de que logras algo importante en tu vida. Y bueno, técnicamente el tema de este podcast sí me gustó demasiado. Particularmente siento que es un tema bastante curioso y obviamente un tanto hiriente. ¿Por qué? Porque bueno, lo podemos ver de dos maneras. Lo podemos ver como que el niño interior está dañado y por eso somos como somos en el presente, o lo podemos ver como que son traumas de la infancia, que no lo considero yo como tal, pero lo pueden ver de esa manera, que son traumas de la infancia que al final de cuentas se están repercutiendo en tu presente y que no te dejan avanzar en tu vida adulta. ¿Por qué? Porque no has sanado esas partes de ti que te impiden mejorar como persona o que te impiden avanzar como persona. Y bueno, como siempre le he dicho, si tienen alguna dificultad, si tienen miedo, si sienten en su niño interior está dañado, pues obviamente visitar a un psicólogo siempre es lo mejor para conectar con él y sanar aquellos problemas, aquellas situaciones, circunstancias que los están deteniendo para avanzar en su día a día, para crecer como personas, como profesionales y sobre todo para que ustedes mismos se brinden la mejor versión de ustedes. Ya hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado mucho este episodio. Ya sabes que si es así puedes dejar tu pulgar arriba, suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y seguirme en mis redes sociales que como siempre te las dejo aquí abajo en la descripción. Yo soy Daniel Aguilera y no te digo adiós sino hasta la próxima.